Podríamos pasarnos toda la vida detrás de cada gran evangelista para que nos unja y nos quite todos los pecados que se nos metió porque mi abuela, mi bisabuela, por esto y por aquello, y se nos olvida de que mi identidad es, ¿qué cosa, hermano? Esa es mi identidad. Amén. Dios creó todo según su especie y le dio una orden de que se reprodujese según su especie. Ahora quiero decirte algo, el primer pecado que entró a la tierra, que se vio en el mundo, en la humanidad, fue el de Satanás. ¿Por qué la identidad es tan importante? Porque el problema de Satanás lo vemos como un gran pecado en el cielo. Y ahí nos hemos equivocado con la palabra. El problema de Satanás tuvo que ver con identidad. Él dijo, subiré a los cielos y seré como identidad. Se confundió de identidad. Y hay gente que no salen del pecado estando aquí en los caminos del Señor porque tienen problemas de qué cosa, hermano, de qué cosa. Igualito que Satanás, no están ubicados en lo que son y por eso quieren otra cosa. Por eso es que Dios entiende que lo que más necesitamos, y si hoy vamos a salir claros esta noche, es ¿con qué cosa, hermano? ¿Con qué cosa? Con identidad. Así que el problema allá con Satanás pudo bien haber sido un gran pleito entre ángeles. Se armó la grande allá y se fueron a los puños. Satanás tenía un grupo al frente y se fue a los puños con otro grupo. El problema pudo haber sido que uno de los que le ministraba usted sabe que Satanás antes, quizás algunos no sepan, antes de ser llamado diablo, Satanás era un gran príncipe en el cielo. Un querubín precioso, un querubín hermoso. Y él se alzó, ¿verdad? Se fue. Y el problema pudo haber sido un pleito. Pudo haber sido que alguien le tomó el lugar a Lucifer, como se llamaba, y tomar el asiento, y él se enojó. El problema pudo haber sido que Dios no le respondiera a una oración allá a Lucifer en el cielo, y el asunto estuviera equilibrado. Fíjese que el problema no fue de enojo, no fue de ira. Fíjese que el problema que sucedió en la historia no fue de que cualquier otra cosa, que no tenía recursos para sus contrataciones, porque Satanás era contratado, ¿no? No fue nada de eso. El problema de Satanás, según nos dice la palabra en el libro de Isaías capítulo 14, verso 12 y 14, y les dejo muchos versos para que ustedes luego lo busquen en su casa, pero estoy basándome en Génesis 2. Pero ahora quiero que ustedes vean lo que dice más adelante en su casa. Dice Isaías, Dios le revela al profeta Isaías, que el problema de Satanás no fue un pleito en el cielo. Y dijo, aquí no quiero revoltosos. Los revoltosos se van para abajo y los mandó por pleito. Buena razón, pero no fue ese el motivo por el cual destronaron a Satanás. El problema fue, según dice Isaías 14, del 12 al 14, dice, Satanás se vio y se miró y dijo, yo subiré a los cielos y al lado del Altísimo haré mi morada. El problema fue identidad. Él no estaba claro, seguro y convencido. Él se vio tan bien posicionado que confundió su identidad. En el libro de Isaías, capítulo 28, del verso 14 en adelante, también la palabra de Dios nos explica, nos define algunas cosas de cuál fue el problema que sucedió allá en ese momento. Y no quiero meterme en ese tema teológico, pero aparentemente al asunto, parte de la base fue en el Edén, porque hablaba de las piedras y hablaba del Edén, pero eso es tema para otro momento. Lo que quiero decirles, hermanos, el problema de Satanás comenzó con identidad. Quiero decirte que entonces en el Edén, vámonos ahora para Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2. Y nos encontramos con un caso muy conocido, muy visto, muy estudiado, todos no lo sabemos. Y nos encontramos con que en la Biblia aparece el primer caso de pecado en la tierra. Y el primer caso de pecado en la tierra también tiene que ver con identidad. Génesis capítulo 2, dice la palabra de Dios, 2:9. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra, todo árbol delicioso a la vista. Vámonos al 8. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente,
y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora vayamos para Génesis capítulo 3, el famoso capítulo, verso 1. No, perdón, Génesis 2:17 y dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, oiga lo que Dios le dijo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. ¿Qué sucedió? Génesis 3:1 dice, pero la serpiente que era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también en su marido, el cual comió como ella. Y fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Aquí vemos entonces la segunda temporada de Satanás. Este pasaje es conocido y este pasaje es donde me quiero basar. Recuerden que estamos hablando de identidad. Miren cómo son las cosas. En el Edén encontramos algo que pasa muy desapercibido. En el Edén había muchos árboles, pero habían dos árboles específicamente que Dios quiere hacer resaltar. Nosotros siempre hemos resaltado uno, el árbol de la ciencia del bien y del mal, pero no, habían dos árboles. Había el árbol de la vida. El árbol de la vida es un tipo de Cristo. Cristo en Apocalipsis luego aparece diciendo, Apocalipsis 22, Apocalipsis 2, varios pasajes en Apocalipsis definen quién es